Bueno, como ya saben, este fin de semana tuvimos el final de Shingeki, y con él se nos fue una de las mejores historias jamás contadas, así que qué mejor que empezar una serie de videos en las que pretendo hacer un pequeño homenaje a la increíble animación que tuvo este anime de principio a fin, independientemente de temas externos a ella. Tomaremos desde el comienzo del asedio a Eren hasta cierta parte donde Levi literalmente termina pegándose con medio mundo, lo que le da título a este video. Para Shingeki especialmente es muy importante el contexto, y es que en el especial anterior es prácticamente todo de ellos intentando llegar hasta este punto, por lo que el comienzo de este combate es supremamente satisfactorio, porque Shingeki siempre tiene este factor: si quieres algo, debes soltar algo, y solamente el llegar acá trajo consigo muchísimos sacrificios, uno de ellos por el cual sigo yendo a terapia. Pero antes de ya comenzar bien con la animación, un pequeño anuncio: es que ya tenemos Discord del canal, ya unos cuantos de ustedes se han unido y compartido mucho de su trabajo, cosa que me tiene muy contento. Ahí haremos animaciones, analizaremos animaciones, dibujaremos y mucho más. Quiero que sea un entorno muy educativo, pero aunque no dibujes o animes, igual está un poco diseñado para que puedas pasar un buen rato viendo y aprendiendo sobre arte. Será como una extensión de los videos y haremos unos cuantos directos de vez en cuando. Por ejemplo, ahorita en la tarde tuvimos el primero, en donde vimos muchos de los dibujos que han hecho ustedes mismos y hicimos un poco de correcciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, sin más, nos vemos ahí. El link está en la descripción, en el comentario fijado, y espero que se unan y la pasemos chévere ahí, nos conozcamos un poco mejor. Y ya después del anuncio, continuamos. Como les digo, Shingeki tiene una forma muy particular y genial de contarse, así que es muy importante posicionarnos ahora con el contexto del momento, de lo que le costó llegar hasta acá. Pero lo importante es que después de todo eso llegamos a este momento, que comienza con una increíble panorámica, que me encanta la sensación de profundidad e inmensidad que logran con ella. Ustedes saben que me gustan mucho los contrastes muy marcados, con elementos tanto de diseño como de tamaños, como de encuadre, de todo tipo, pero presten atención a la sensación de continuidad que logran acá, toda la información que dan y la manera tan dinámica que tienen para hacerlo, o sea, la sensación de velocidad que tienen estos elementos que está tirando Ymir. Vean cómo con tan pocos frames que esto tiene, los van cambiando de manera tan drástica, tanto en velocidad como en tamaño. Duran muy pocos frames y los contrastes entre estos últimos son muy grandes. Pero bueno, después de esto, como les digo, tiene una sensación de continuidad muy buena. Los elementos terminan de pasar ya en el siguiente plano para generar esta continuidad. Cuando el avión termina y pasan los elementos, que por cierto, un pequeño paréntesis, es que vean que para que el avión termine en este ángulo, no solamente lo rotan en su propio eje, sino que lo mueven, cosa que hace que genere estos bonitos arcos cuando se traslada. Eso aumenta mucho el dinamismo. Pero ahora, continuando con la sensación de continuidad, el avión cuando termina en este ángulo y pasamos el plano, vean cómo se encuentra Onyankopo, porque es que esto no deja de ser un zoom in, otra manera de generar continuidad. Pero no es solamente con él, todos los elementos del avión están en esta perspectiva, y cuando cambiamos el ángulo, el avión está reponiéndose. Es una muy buena dirección en general. Ahora miren este dinamismo, plano detalle y un zoom out que recorre su propio cuerpo, y un cambio de protagonismo a la mano para terminar con una pose y una composición increíble. Y el trabajo de VFX de los rayos es muy bueno y la acompaña muchísimo, y tienen un diseño muy bonito. Ahora, nuevamente para lo de la continuidad, miren la dirección de las acciones de Onyankopo y luego miren la dirección de las del avión, y ahora con este último posicionado empieza lo bueno. Y vean qué genial manera de decírtelo: el mejor personaje del anime abre la puerta, pero lo increíble es lo que hacen con el audio. Primero es un sonido súper fuerte del golpe de la puerta, y luego el típico pitido de aturdimiento, y van quitando el audio poco a poco hasta que Armin se tira para generar un momento de mucha calma, que de hecho representa todo lo contrario porque muestra lo agitado que está Armin en esta situación. Pero todo esto termina hasta que Armin se tira y todos los demás van detrás de él, y vean qué buen movimiento de cámara realizan acá. Primer plano, zoom in, pero el personaje es el que se acerca a la cámara para comenzar un plano secuencia, que por cierto es un plano secuencia buenísimo, que durante todo este video estaremos viendo unos espectaculares. Y comencemos con el buen recorrido que hace esto. Como ya les he dicho, los planos secuencias en el anime son una cosa de locos, porque son muy complicados de hacer, porque mantener los personajes en volumen, su actuación, el movimiento de la cámara es muy difícil. Y es que un plano secuencia tiene muchos factores. No es que mi casa se acerque o se aleje, hay que emular estos movimientos a punta de dibujo. Y que por cierto, el cumbión que empieza a crear hype es buenísimo, ojalá lo pudiera poner. Ymir continúa con el movimiento que lo vimos hacer antes, que es donde se estaba preparando, y comienza para mí prácticamente mi segundo momento favorito de este video. Es que es increíble el manejo tan dinámico que tienen acá.
Así que me limitaré un poco a aspectos puramente prácticos de la animación para que me entiendan un poco mejor. Aparece el nerfeado en primer plano, se aleja, la cámara está estática, representaré en azul los movimientos del personaje y en rojo los movimientos de la cámara. Pero antes, ¿es esto a lo que me refiero con puro dibujo? Con que no es que el personaje se aleje o se acerque a la cámara, sino que tú tienes que emular todo este tipo de acciones. Por ejemplo, acá se entiende que Levi se está alejando de la cámara y la cámara está estática, pero acá se entiende que es la cámara la que se está acercando a mi casa. Pero les pregunto, ¿cuál es la diferencia y por qué se entienden estas dos cosas por separado? Se los dejo un poco a ustedes para que lo analicen. Este frame me hace algo de gracia. Sin contexto podría parecer perfectamente que está en el agua y que estos son pescaditos, pero bueno, tonterías. Ahora estamos en un plano general y es la cámara quien se acerca a Levi y él se vuelve a alejar de ella. Vea cómo mantienen la actuación de Levi en todo momento. A eso me refiero. Él cambia de pose, observa los objetos, dispara otro gancho y busca volver a estar en equilibrio. Y todo eso son las acciones que realiza el personaje. Pero a todo eso tienes que sumarle los movimientos de cámara que está realizando también. Que eso, creas que no, realmente también se está animando. Ahora, usan un recurso muy interesante y es que utilizan uno de los objetos que estaban disparando para realizar una especie de mini corte. Si lo ven, el objeto cubre toda la pantalla y luego tenemos a Levi en un primer plano. Es un mini corte muy disimulado, pero lo interesante es lo agresivo que es. No es que el elemento aparezca, luego lo tengamos en donde nos muestran el elemento y vaya recorriendo la pantalla. No, es que directamente lo tenemos en un plano medio y es de un frame a otro, ya que el elemento está saliendo de la pantalla incluso antes de haber entrado. Y tenemos a Levi en un primer plano también con un acercamiento supremamente agresivo. Vean que no siempre la fluidez se consigue agregando frames. Hay que saber tener un manejo inteligente del uso de ellos. Bueno, después de esto comienzan a hacer un traveling que los rodea. Miren cómo Levi y el escenario están animados en tiempos diferentes. Levi se mueve, el escenario no. Aparece el elemento que Levi esquiva y se mueve el escenario. Y después de esto se mueven juntos y luego solo el escenario. Coincide a veces que se muevan ambos, pero ambos están animados en tiempos diferentes. Los dos están animados en doces, pero no comparten tiempo. Y ahora la mezcla de Levi con el entorno, que doy casi por hecho que está hecho en 3D. Miren los ángulos de la pose de Levi. Cuando va en esta dirección, su cuerpo reacciona a esto, luego se recompone y cambia este ángulo para que la pose acompañe al movimiento. Ahora la cámara se acerca a él y hacen el movimiento de cámara opuesto al traveling o paneo anterior. Vean cómo siempre están buscando generar este tipo de contrastes con las poses de los personajes, con sus acciones, con los movimientos de cámara, con los acercamientos. Es increíble la manera tan genial que tienen de lograr dinamismo. Pero ya no solamente pasa eso, sino que seguimos en un plano secuencia y hacen un cambio de protagonismo. Uno de los elementos pasa a Levi y se lleva este protagonismo para guiarnos hacia Jen, que es el siguiente en tener este protagonismo. Este cambio es brutal y amo el uso que le dieron a las cosas estas que está tirando el titán de Sek. Pero acá no termina el plano secuencia, y es que la cámara sigue el recorrido y aparece mi casa, y la velocidad va subiendo tanto que es como si la cámara no pudiera seguir el ritmo y los movimientos de esta última. Y ahora esta parte me encanta. Este shot está increíble. Mire cómo juntaron un montón de elementos para dar esta sensación de curvas, el ángulo del escenario, el timing, el movimiento de la cámara, que para dar mayor sensación de velocidad, mira cómo la cámara no puede seguir del todo los movimientos de mi casa y la sacan de vez en cuando del encuadre de una manera muy poco estética, pero por lo mismo genera esta velocidad. Digo muy poco estética porque en la composición hay una regla entre comillas, como todo en el arte siempre están este tipo de reglas y tienes que aprendértelas es para saber cuándo debes romperlas. Pero dicha regla dicta, ya he hablado en un video anterior de ella, que no se puede cortar a los personajes en articulaciones, o mejor dicho, los personajes tienen ciertos lugares donde se pueden cortar sin llegar a incomodar al espectador, pero aquí precisamente esa incomodidad no haría tiempo a que se note, por lo que se puede permitir realizar estas acciones, que además lo hacen mucho. Acá unos ejemplos, se pueden permitir realizar estas acciones sin que incomode al espectador y aumentando muchísimo la sensación de velocidad. Pero como les decía, también tienes que agregarle a esto la increíble sensación de curvas que lograron acá. Como les decía, usaron el ángulo del escenario, el timing del movimiento de la cámara, porque aquí frena un momento al alcanzar a mi casa, pero mi casa comienza la acción antes de la cámara para tener este pequeño retraso que genere más velocidad en mi casa, como les dije, y logran esta increíble sensación de curvas.
y apenas ahora tenemos el primer corte. Qué increíble plano secuencia acabamos de ver, es una locura. No me imagino lo que tuvo que haber sido la planeación de ese shot anterior, de verdad, una locura. Pero bueno, ahora aparece el protagonista, el carry de la alianza, el comandante y el mejor personaje de esta historia, en una panorámica increíble. Miren cómo el cable continúa con el arco del escenario para acompañarlo y mejorar la composición. Lo normal sería que estuviera recto como para dar una sensación de tensión, pero prefirieron acompañar la composición y mejorar el encuadre. Son decisiones, ¿no? Pero es interesante, a mí me encanta que experimente con estas cosas. Y ahora continuamos con un shot de Reiner que a mí me llama muchísimo la atención particularmente. Les voy a contar una mini historia de una enseñanza que me dejó un poco otro animador con el que trabajé. Hace como cosa de 2 años creo, tuve la oportunidad de participar en un tráiler con un animador increíble, no sé bien su nombre, pido perdón, creo que es Ian o Iana, algo así, es que no sé bien cómo se pronuncia, perdón, pero recuerdo que ambos teníamos un shot muy similar a este, y bueno, todo normal, yo hice mi shot, no sé qué, y después de entregarlo, él entregó el de él, y recuerdo que fue una locura ver el cambio y el contraste. No era muy diferente a esto, es un elemento que va a mucha velocidad de derecha a izquierda, y recuerdo que yo hice mi shot muy simple y cutre sinceramente, y después de que él mandó el suyo, yo me quedé como, what? Perdón por no mostrárselos, pero es que número uno, cambié de PC y no lo tengo ahora mismo, y segundo, es que eso era como para un tráiler o algo así que al final no salió, entonces no sé muy bien si se puede mostrar o no, porque él tampoco lo tiene en su Instagram, entonces no lo sé. Pero bueno, lo que les digo es que mientras mi elemento simplemente recorría la pantalla de derecha a izquierda, el de él hacía algo muy similar a lo que hace Reiner en esta escena, y es que veamos, él empieza en un primer plano y se aleja, él de la cámara, mientras se va propulsando con el gas en ciertos periodos de tiempo, entonces esto da cambios muy bruscos de velocidad y cambios muy bruscos en sus poses, y todo esto va sumando y sumando elementos que van generando mucha más velocidad, y luego Reiner vuelve y se acerca a un primer plano, hasta llegar a un plano de detalle y se vuelve a alejar de manera muy agresiva de la cámara. Esto aumenta mucho más la velocidad, o sea, ven la diferencia entre utilizar o no todos los elementos y recursos que tengas a tu disposición. Lo que yo les digo es que, por ejemplo, mi elemento simplemente recorría la pantalla, como ya les dije, pero el de él recorría la pantalla de izquierda a derecha, pero también se iba acercando y alejando de la cámara se iba acercando y alejando del elemento, más directamente las acciones que realiza el elemento, sea un personaje, X o Y objeto, todo esto va sumando y generando velocidad y haciendo que la animación sea mucho más interesante, y ahí la importancia de aprender a analizar los trabajos de las demás personas para mejorar los nuestros propios. Pero bueno, ya terminando la cháchara, que es que desde que vi la primera vez con mis amigos esta parte de Reiner, inmediatamente me recordó esa parte y dije, guau, quiero contar eso en el video solo porque sí. Pero lo increíble es que vean este dinamismo que lograron con este plano, pero es que eso es solo el inicio de un momento bastante largo y bastante dinámico. Como dato, me encanta el sonido de las transformaciones de los titanes. Ya se acabó la serie y no deja de sentirse épico, no importa cuántas veces lo escuche, siempre es como apareció un titán. Y acá, nuevamente, mirad acá, no solamente cae de frente el personaje, está cayendo hacia la cámara, pero también está rotando en su propio eje. Pero esto es muy complejo a nivel de dibujo, y es que para lograr este tipo de planos es por lo que se optó por hacer los titanes en 3D. Es que los personajes van rotando en su propio eje para generar ese dinamismo, pero también la cámara va realizando movimientos muy importantes para la escena. Ejemplo, comienza en un contrapicado hasta que los personajes pasan a través de ella y luego ella los acompaña, pero noten cómo se demora un poquito en reaccionar para aumentar más el dinamismo y la sensación de velocidad. Hay un montón de planos similares a este para magnificar esta sensación. La cámara continúa la trayectoria y se posa debajo de ellos. Es que son unos ángulos muy complicados y muy complejos, y encima mantener eso más la sensación de gigantismo, por así decirlo, que tienen los titanes es muy complicado. Pero ojo, el dinamismo no para. Parece que va a haber un pequeño descanso, pero la iluminación te anuncia inmediatamente que no es así. Que ojo, la iluminación es otro tema increíble que en Shingeki lo maneja como los dioses, pero bueno, eso puede ser otro video. Comienza el plano del carguero, que es increíble, y volvemos al avión, pero ahora sí tenemos un pequeño descanso. Y eso que esto solamente fue el inicio. Esta escena del comienzo es increíble, y eso que ya usaba partes que ya habíamos visto en el especial anterior, pero es que qué manera de volverte a meter en la historia. Es súper dinámica, por lo que para mantener un buen ritmo, ya de acá tenemos un momento mucho más calmado para continuar con un poco de la historia. Pero como les dije en este video, quiero centrarme principalmente en la animación de las escenas de acción. Así que saltémonos y continuamos con la pelea del pobre Reiner. Acá me encantaría mencionar cómo mejoraron el 3D en cuanto al especial anterior, o mejor dicho, en cuanto
cuanto a lo demás que habían hecho hasta ahora. Hay una mejora súper notoria en el manejo de las texturas. De hecho, hasta en algunas partes ya comienza a ser un poco complicado notar en qué partes utilizaron 2D y en qué partes utilizaron 3D, cosa que sinceramente a mí me gusta muchísimo. Es que sinceramente lograron un trabajo de texturizado muy bueno en este capítulo final por la parte del 3D, una mejoría muy notoria. Pero bueno, la secuencia del carguero está increíble, está espectacular, pero usa muchos de los elementos de los que ya hablamos, más el añadido de lo bien representado que está el cómo se mueve el personaje en 4 patas, que eso es muy difícil, no es simplemente emular un personaje que se mueve en 2 patas y ponerle 4, no, eso es un movimiento corporal muy diferente, unas acciones muy distintas, pero eso es otro tema. Ahorita mismo me gustaría ir directamente a lo que le da título a este video, y es básicamente a Levi bajándose a medio server. Y es que me encantó la escena de Levi bajándose a medio lobby. Es que a este tipo lo animan increíble, ojalá hubiera tenido más peleas porque es que son buenísimas. La secuencia comienza con un Levi en un picado en plano medio, hace un zoom in muy lentamente hasta que comienza la acción y retoman el zoom in ahora de manera mucho más agresiva, literalmente en un frame. Vean los cambios tan bruscos que hacen, no les da miedo en serio. Y después de esto hacen lo opuesto, hacen un zoom out igual de agresivo y lo dejan casi en una panorámica. Mirad qué importante es el movimiento de la cámara, se aleja a la izquierda pero se recompone. La cámara es muchas veces casi que un personaje más, con los mismos principios de animación utilizados en ella. Cuando termina el recorrido se devuelve un poco para dar una sensación mucho más orgánica, y Levi termina ese movimiento, el mismo movimiento de la cámara con un poco de retraso, y la sangre acompaña la línea de acción que realizó Levi y la cámara utilizando arcos muy similares para mejorar y acompañar el movimiento y la composición. Y ahora harán este mismo arco pero en sentido contrario, es como si siguieran una especie de S. Las animaciones de Levi se sienten tan bien porque están llenas de estas sensaciones de curvas y arcos súper marcados y exagerados. Es por eso que mi casa en comparación se siente un poco más rígida. No es que con ella no utilicen estos elementos, pero es que con Levi los exageran muchísimo más. Y ahora viene el tema de las cuchillas, claro. Levi tiene mucho más marcados los smears y ahora nuevamente todo se repone y es como si se cayeran hacia la izquierda, lo mismo que en el plano anterior, que la cámara que se recomponía pero ahora en el lado opuesto. Y además agregan un elemento extra que mejora mucho este tema, que es a la Titán, que acompaña mucho este movimiento y hace que se sienta aún mejor. Y ahora hacen un zoom in súper agresivo. Este plano creo que es mi favorito y no jodo, en serio, casi que mi favorito de todo el capítulo. Es que es muy bueno en cuanto a dinamismo, los arcos, la composición, el manejo del timing, tanto de los personajes como de la cámara, del recorrido que esta realiza. Es buenísimo, y súmale a eso que ahora encima no se detiene. Ahora utilizan todos estos elementos de manera más dinámica, todos los elementos de los que ya hablé antes, los movimientos de cámara, el timing y tal, y lo van subiendo de nivel en el mismo plano secuencia para que cada vez vaya aumentando más el dinamismo, contrastando con los momentos anteriores. Es una secuencia increíble, de mis favoritas de todo Shingeki prácticamente. Mi parte favorita es cómo se recompone la Titán y luego Levi cómo la remata. Es que me parece que esta pose que logran con la mano de ella da una sensación súper buena. No me voy a cansar de decir que está increíble. Y lo demás de la secuencia no se queda atrás, pero tiene más o menos la misma base y los mismos recursos que ya vimos en este video, y los van mezclando de diversas maneras. El trabajo de iluminación y render que tiene esta serie es increíble. Esto les aseguro muy en serio que debe ser gran parte del motivo por el cual tuvimos que esperar tanto. Todo lo que tenga que ver con render y trabajos finales aumenta muchísimo la carga de trabajo, porque no es simplemente una iluminación, es una iluminación que debe hacerse literalmente miles de veces y mantener cierta calidad y coherencia, además de cierta narrativa y dirección. De eso hablaremos mucho más en el siguiente video, ya que explotan estos elementos y contrastes muchísimo más. Pero bueno, por ahora la parte de Shingeki queda hasta acá, así que muchísimas gracias por haberlo visto. Perdón si al final tuve la voz un poquito raro, es que me dio un ataque de rinitis muy fuerte mientras grababa este video. Pero bueno, por cierto chicos, sé que les debo un video de Hunter x Hunter, que no se preocupen que lo tendrán. Perdón, es que estoy trabajando en él, y también les debo un dibujo de la encuesta que hice sobre qué disfrazaba mi avatar, y al final iba a ser las 3, pero la verdad es que la mezcla de estilos quedaba fatal. Mi avatar, ningún outfit prácticamente le quedaba terrible. El estilo de mi personaje es muy diferente y no me gustaba para nada el resultado, así que creo que se conseguiría uno mucho mejor es metiendo mi avatar en el estilo de dicha serie o dicho, no sé, o directamente algún fanart que quieran. Déjenme en los comentarios porque, como les digo, les debo un fanart, así que ahí lo vamos a estar haciendo en el grupo de Discord, por cierto, que ya saben que los espero, está abajo el link. Así que muchísimas gracias por haber visto el video hasta acá y nos vemos en el siguiente.